Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Perdón por el retraso, pero ya estamos aquí por este medio, amados hermanos, para preparar una enseñanza más para la gloria del Señor. Amados, es importante que nos estemos fortaleciendo en la gracia de Cristo. Es muy difícil, amados, en esta debilidad poder tener contacto con la Escritura. Son cosas santas, son cosas hermosas, son cosas poderosas que no están hechas para estas manos impías, pecadoras, pero por la gracia de Cristo, por la redención de su nombre, por el sacrificio en la cruz, Él nos ha dado la oportunidad de ser hechos justos, santos, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo. Y esperamos que el Señor nos ayude en este día para llevar esta enseñanza de una manera digna, de una manera santa, para que la palabra sea glorificada, para que el carácter de Cristo, ¿verdad?, sea formado en nosotros, que mucha falta nos hace, y para que su nombre sea exaltado en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que, gloria al Señor, amados, gloria a Dios. Vamos a orar en este día, para que el Señor tome control de este tiempo, de este momento, todo para la gloria del Señor. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, gracias, Señor, por esta misericordia, por esta oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos delante de Ti, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Señor, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Fortalécenos, Señor, no nos desampares y guíanos siempre al camino eterno. Te rogamos por este estudio, Señor, que sea tu palabra, no la palabra de hombre, que sea tu Espíritu el que nos fortalezca y nos ayude en la gracia de Cristo a entender estas verdades de una forma sencilla para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, la gloria sea para el Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, pues gloria al Señor, gracias a Dios por este tiempo, gracias, hermanos, por los que ya están escuchando, se están conectando. Gracias, damos saludos a nuestra hermana Lulú allá en Boca del Monte, nuestra hermana Grisel, mi esposa, gloria a Dios, qué bendición que están disponiendo su corazón para escuchar la palabra a pesar de las ocupaciones, ¿verdad?, de la casa. Gloria a Dios, y esperamos que pronto se sigan añadiendo más hermanos para la gloria del Señor. Por favor, hermanos, si me pueden retroalimentar, si se escucha bien, ¿verdad? Para mí va a ser importante, no tengo yo oportunidad de ver cómo se está oyendo, pero si me retroalimentan va a ser de mucha bendición. Así que vamos a iniciar, amados hermanos, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Y vamos a iniciar, amados, en el Salmo 51, ¿verdad? El Salmo 51. ¿Qué dice la palabra, amados? El tema de hoy lo hemos titulado el sacrificio vivo, ¿verdad?, santo, agradable al Señor, que es el que le agrada. Y en el Salmo 51, vamos a ver la palabra. Salmo 51, aquí estamos. Dice la escritura, el Salmo número 51, versículo 16, dice la escritura: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Buenos amados hermanos, quiero explicarles que este texto, este salmo, este canto que hace David, está expresando que, bueno, se hacían antes bajo las ordenanzas de la ley, con diversas abluciones, sacrificios, estas peticiones de parte del Señor, donde se presentaban estas ofrendas, estos corderos que se presentaban sobre el altar como un sacrificio en expiación por el pecado. Y por eso David dice, yo podría darte los sacrificios de la ley, yo podría hacer las cosas que tú has pedido según la ley para agradarte, pero no se trata de una religiosidad, no se trata de hacer cosas por apariencia. Lo que tú quieres es un sacrificio que sea en el espíritu, un sacrificio en un espíritu quebrantado, amados hermanos. Al corazón contrito y humillado no desprecias. ¿Y por qué David lo asocia a un espíritu contrito y a un espíritu humillado? Bueno, amados, es muy importante saber que nosotros siempre vamos a tener algo que sacrificarle al Señor. Pero lo que el Señor quiere que sacrifiquemos no son cosas vanas, no son cosas superficiales, no son cosas que se le pueden sacrificar a cualquier otro ídolo o que se le pueden sacrificar a cualquier otra cosa. Por ejemplo, amados hermanos, dejar de comer. Dejar de comer no se hace un sacrificio, ¿verdad? No come, ¿no? Como hoy en día, bueno, ya luego hablaremos del ayuno, es otro tema importante que podremos hablar, pero, por ejemplo, amados, el Señor nos ayude, nos dé de su espíritu. Por ejemplo, amados hermanos, podemos sacrificar no comer, ¿no? Es un sacrificio, pero a veces lo hacemos para la dieta, o estamos en un tratamiento médico, queremos vivir y bueno, un sacrificio, no vamos a comer cosas que nos van a matar. Y luego también decimos, bueno, ahora se lo voy a entregar, pero al Señor voy a dejar de comer, ¿verdad? Bueno, podría valer. Ser disciplinado, por ejemplo, uno se levanta temprano para ir a trabajar, hace un sacrificio. Deja de estar, por decirlo así, uno sacrifica algunas cosas, ¿no? que pues puede ser un descanso, ¿no? Y uno puede sacrificar eso, ¿no? No dormir para ir a trabajar, pero después también para el Señor uno puede decir, bueno, hay que hacer un sacrificio, ¿verdad? Hacer un sacrificio y bueno, pues se podría hacer. Entonces dice David, yo podría hacer ese tipo de sacrificios que son por obediencia, que sacrifico cosas superfluas, pero amados, el sacrificio que el Señor quiere va más allá de lo que el mundo puede entender. El Señor quiere que sacrifiquemos lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y esos sacrificios tienen que ver con el orgullo, con la ansiedad, con las pasiones, con los sentimientos, con los pensamientos que no se conforman al Señor. Hay cosas que no se conforman al Señor, hay cosas que caemos en desesperación, hay cosas que caemos en ansiedad, que caemos en temores o pensamientos que no se conforman al Señor, amados hermanos. Y bueno, esas son las cosas que el Señor quiere que nosotros sacrifiquemos, las cosas que nos estorban para conformarnos a Él, las cosas que nos estorban en su santidad, las cosas que están impidiendo que la gracia del Señor se manifieste, amados hermanos. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor. Los sacrificios de justicia, dice la palabra, ofreced sacrificios de justicia. A veces uno sacrifica sus intereses personales, a veces uno sacrifica su reputación, uno sacrifica su amor propio, uno sacrifica su ego con tal de que Cristo sea exaltado, amados hermanos, con tal de que Cristo sea glorificado. Y un ejemplo de esto es la historia de Naamán, ¿verdad? De Naamán el sirio. Vamos a verla, aquí la vamos a ubicar. Vamos a ver, déjenme ver. Estamos buscando aquí. Primeramente Dios. Permítame tantito.
Espérenme, estoy buscando aquí. Un segundo, amados hermanos. Muy bien, vamos a ver. Naamán está en Primera de Reyes, me parece. Vamos allá, hermanos, perdón, hermanos, un pequeño inconveniente. Que sea la gloria del Señor. Vamos a ver, amados, esta historia de Naamán. El Señor nos ayude. Tenga misericordia de nosotros. No es sencillo, amados hermanos, a veces siempre se presenta mucha oposición, pero somos llamados a vencer con la gracia de Cristo. Que sea el Señor que tome control, el que nos ayude, amados, a sacrificar nuestro corazón, siempre con paz, ¿verdad? Para que Dios sea exaltado. Segunda de Reyes, amados, capítulo 5, perdón. Capítulo Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Sabemos de esta historia, amados. Capítulo 5, vamos a leer unos pequeños extractos de aquí. Unos pequeños extractos y que el Señor nos ayude a entender estas verdades, fortalecernos en Él. Que tenga de nosotros misericordia. Vamos a orar nuevamente, amados, para que el Señor quite siempre esta oposición que el diablo presenta ante todo lo que es el Señor. Oremos nuevamente. Bendito Señor, gracias, Padre, porque nos muestras nuestra debilidad. Nos muestras que no son nuestras fuerzas, Señor, cada vez que compartimos tu palabra, sino que es tu gracia, que es tu gloria. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdame, Señor, a seguir con este tema. Quita toda distracción, quita toda situación, mi corazón, Señor, toda acechanza del diablo, Padre, para que sea tu gracia. Yo sacrifico mi vida, Señor, entendiendo que tú nos pruebas, tú nos ayudas, tú nos afliges para conformarnos a ti, Señor, para depender de tu gracia. Toma control de este tema, Señor, y que sea tu Espíritu el que hable, tu Espíritu el que guíe a tu pueblo que necesita de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tú seas exaltado. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sobrios, fortalecidos y humildes delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdame en esta enseñanza. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó sus cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán,
y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, amado hermano, esto es lo que les decía. ¿Qué sacrificios quiere el Señor? Quiere que nosotros sacrifiquemos las cosas que tenemos por vanagloriosas, que tenemos por vanas, nuestro orgullo, nuestro propio razonamiento. Fíjense, amados, valeroso, un hombre principal, era de alta estima, ¿verdad? Delante del rey. Era de alta estima, ¿verdad? Delante del rey. Y qué tremendo que, pues, cuando él va con el profeta, él va con su soberbia, ¿no? Con su diplomacia, con su grandeza, buscando ser sanado, pero pues su orgullo era su orgullo, ¿no? Además de su lepra, podía más su orgullo que su enfermedad, su soberbia. Y cuando el profeta le dice: lávate en el Jordán, pues a él se le hace poco, se enoja, porque era un río, pues no estaba tan agradable ese río, y no está de acuerdo con lo que le está mandando el profeta. No estaba de acuerdo con lo que le estaba mandando el profeta, y dice, se fue enojado, dice: yo pensé que iba a hacerle así, no hizo como él quería, entonces no, yo ya me voy. Y sus siervos le dicen: oiga, Señor, si le hiciera gran cosa el profeta, ¿no lo haría usted? ¿Cuánto más bañarse en el Jordán? Pues no hay ningún problema en bañarse en el Jordán. Entonces, pues Naamán, ¿verdad?, lo que hace es sacrificar su orgullo, ¿verdad? Sacrifica su orgullo delante del Señor, sacrifica su ego, sacrifica su grandeza, derriba su grandeza, se la entrega a Cristo y se mete al Jordán obedeciendo al Señor. Y es sanado. Y así nosotros, amados hermanos, muchas veces tenemos problemas para obedecer al Señor. Tenemos una opinión diferente siempre a la que el Señor nos dice. Nuestra autoridad nos dice una cosa, luego tenemos siempre una cosa mejor. Pero ¿por qué no humillarse? ¿Por qué no sacrificar nuestro ego, nuestra soberbia, nuestras opiniones, amados hermanos? Nuestras opiniones. Somos esclavos del Señor. ¿Qué hace un esclavo? ¿Un esclavo tiene libre albedrío? ¿Tiene decisión propia? No. Un esclavo no decide sobre sí. Tiene su vida entregada a su amo y tiene que servirle. Y la palabra dice que lo haga. El Señor dice: ya había algunos esclavos que recibían a Cristo, tenían a Cristo en sus vidas, habían sido recibidos por Él. Y dice la palabra que tenían que servir no al hombre, sino al Señor, no siendo respondones. Y esto es muy importante porque muestra el carácter de Cristo. Amados, ¿cuántas veces el Señor nos ha pedido que nos humillemos a Él? Y siempre tenemos una mejor opinión. Miren, Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, por ahí del capítulo 12, versículo 10, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Gloria al Señor. Mandamos saludos, hermano Jorge, saludos, hermano, gracias, aprovechando aquí en lo que buscamos el versículo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Amados, ¿saben que el problema a veces de que no estamos sacrificando nuestra vida para el Señor está en que siempre hay cosas más importantes, más interesantes o más prioritarias que la palabra? Y el Señor espera que nosotros presentamos esos sacrificios de justicia. Los sacrificios que le agrada al Señor son el espíritu quebrantado, humilde, manso. Y dice la palabra
Versículo 10, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Amados, este es el Evangelio. Ese es el Evangelio que tenemos que vivir. Decíamos en una enseñanza el otro día, qué triste que la iglesia ha perdido el Evangelio. Qué triste que los cristianos no estamos viviendo el Evangelio, no lo conocemos. No sabemos la esencia del Evangelio, por eso nuestra vida no da fruto y por eso no podemos transmitirla a otros. Aquí es muy claro que el Señor dice que la salvación va acompañada del reino de Dios y de la autoridad de su Cristo, porque el reino de Dios tiene un rey que es una autoridad sobre nuestras vidas. Y el detalle, amados hermanos, es que si realmente nos estamos sujetando y nos estamos sometiendo a la voluntad de ese reino, a la voluntad de nuestro rey, a la autoridad de Cristo, porque para someterse a la autoridad de Cristo, amados, uno tiene que sacrificar muchas cosas, tiene que entregar muchas cosas, tiene que vivir bajo disciplina, tiene que vivir bajo autoridad. Y el problema es que muchos hombres no nos gusta sacrificar nuestra libertad porque nos gusta vivir bajo nuestro propio reino, nuestra propia autoridad. La autoridad del Señor, amados hermanos, no puede negociarse con la autoridad nuestra. No es el reino de Dios negociable, no es el reino de Dios una democracia. Si no sería una república, ¿verdad? Un reino tiene un rey que es el que tiene el poder absoluto. Vamos a verlo aquí, ¿no? En una definición de reino, vamos a ver qué es un reino, porque hay una diferencia, ¿no?, entre un reino y una república. Pero vamos a ver, amados hermanos, ¿verdad? Aquí todo con calmita, no tenemos prisa. Estamos esperando al Señor pacientemente para la gloria de Dios. Dice aquí el diccionario que el reino, ¿verdad?, es un territorio, dice aquí, territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. O sea, el jefe del gobierno, el que manda, es el rey, es el reino, o sea, no hay otro que mande. Ahora vamos a ver la república, ¿verdad? Vamos a ver. República, una definición, aquí está, ¿verdad? La forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación a través de unas elecciones o por una asamblea de dirigentes, ¿verdad? La famosa democracia. Los diputados, los poderes legislativo, ejecutivo y federal. El presidente no tiene el poder absoluto, amados hermanos. Supuestamente el pueblo elige a su presidente, ¿verdad? Pero no dice, ha llegado Jesucristo, la salvación, la república de nuestro Dios y el Señor Jesucristo para complacerlos a ustedes, ¿no, amados hermanos? No dice así la palabra, pero a veces vivimos así. Porque queremos hacer de la palabra de Dios una república, una democracia. Queremos que la autoridad de Cristo sea cuestionada por nuestra propia autoridad. ¿Qué me conviene? ¿No estoy de acuerdo? ¿Si me gusta? ¿No me gusta? ¿No lo voy a hacer? ¿Sí lo voy a hacer? Y lamentablemente, amados hermanos, esta no es la manera en que se nos va a dejar entrar al cielo. Porque el Señor manda, el Señor se va a reservar el derecho para quien le conceda la entrada a la vida eterna. Y no podemos nosotros corromper esa decisión simplemente porque estamos dando una mejor forma de hacer las cosas. Y esos son los sacrificios, amados hermanos, que el Señor espera de nosotros. Que sacrifiquemos nuestra autoridad, que sacrifiquemos nuestras convicciones del mundo para poner las convicciones de la palabra, para que no sea más mi criterio, sino que sea el criterio de la palabra, amados hermanos. Y esos sacrificios, amados, no siempre se le están presentando al Señor. A veces hablábamos de sacrificio y podíamos decir, no, pues para los servidores hay que sacrificarse, venir a orar temprano, echarle ganas. Sí, está muy bien, pero los sacrificios que quiere el Señor, amados hermanos, para la vida eterna, son sacrificar nuestros egos, nuestras soberbias, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y eso es más difícil. Claro que haciendo esto primero, ¿verdad?, después uno añade las cosas físicas. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos en 2 de Corintios a los macedonios.
a los macedonios. Vamos a ver, ¿verdad? Los macedonios. Están en 2 de Corintios, amados hermanos. 2 de Corintios, todo para la gloria de Dios. El Señor nos ayude, amados. De verdad que el Señor nos prueba. Él le place probar al justo. Y hay que humillarse, amados, porque si no, está tremenda la cosa. Dice, gloria a Dios, dice 2 de Corintios. Dice, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a ver. Qué hermoso, amados hermanos. ¿Saben qué es lo más hermoso de predicar la palabra? Que a veces la predica uno en debilidad. Eso es lo más hermoso. En debilidad es importante para que sea el Señor, ¿verdad? A veces le estorbamos a Él, pero siempre Él nos recuerda que toda la gloria es de Él. A veces la decimos, no, la gloria es para Él, pero cuando vemos nuestra incapacidad, en verdad que alabamos al Señor y bendecimos a Cristo. Y siempre la palabra, siempre, amados hermanos, siempre el primer oyente es uno. Siempre la palabra que los comparto va a ser siempre para mí, siempre. Así debe de ser, y ya después va transmitiéndose la información para el pueblo, porque así manda el Señor, porque es para todos. También se demuestra que es el Espíritu el que habla cuando todos recibimos, ¿no? Un grande misterio, luego hablaremos de eso con más calmita. Pero vamos a ver 2 de Corintios 8, dice, asimismo, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿verdad? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oh, hermano, hermoso este texto. Estaban en grande prueba de tribulación, ¿verdad? La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio a los santos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaban recolectando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. El encargado era el hermano Tito. Y los macedonios, dice la palabra, que estaban en grande prueba de tribulación. A ver. Y su profunda pobreza. ¿Qué es su profunda pobreza? Pues bueno, hoy en nuestros días sería algo así como una pobreza extrema. Una profunda pobreza. Estaban en tribulación y profunda pobreza. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron, hermanos, los de Macedonia que no cooperen porque están pasando pruebas de tribulación y están en mucha pobreza, pues apenas tienen para comer. No sean malitos, a ellos no les pidan porque pues es tan difícil, ¿no? Así está diciendo esta narración. Pero lo sorprendente fue que a pesar de esa grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron las riquezas de su generosidad. Pero no está hablando de una riqueza física, está hablando la riqueza de su sacrificio, de su corazón, que ellos empezaron a rogar, ¿verdad? Dice, pues doy testimonio, decía Pablo, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, o sea, lo que pueden dar y aún más allá de lo que tienen para dar, pidiéndonos con muchos ruegos que se le concediese el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Sería algo como así, que dijeras, hermanos, vamos a cooperar para el pastel del cumpleaños del hermano fulano.
nos van a tocar de 20 pesos por persona. Pero miren, hermanos, a la hermanita fulana, a la abuelita, no se le va a cobrar porque ella pues apenas tiene para salir su día. Y dice la hermanita: no, pastor, yo le ruego que por favor me permita dar a mí también. Yo quiero dar. Miren, nada más traigo, ya todo lo que me queda son 5 pesos, pero los doy con todo mi amor y en verdad los doy con gozo. Déjenme. No, ¿cómo cree que usted va a dar si usted no tiene para comer? No me importa, yo quiero dar. Quiero dar porque me he entregado al Señor y yo quiero dar ese sacrificio. Quiero dar mi vida, quiero entregarme primeramente a Él. Eso es lo que yo quería exaltar, lo que dice este texto. Cuando uno se entrega al Señor, amados hermanos, porque es un sacrificio entregarse al Señor, es un sacrificio poner tu corazón en Él, es un sacrificio decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, Señor, tú eres mi Rey, yo no cuenta mi pensamiento, no cuenta en mí nada, Señor, soy tuyo. Y cuando uno se entrega al Señor, amado, pasan cosas poderosas, pasan cosas hermosas, como un testimonio hacia los demás. Cuando uno se entrega al Señor, dice: pastor, yo quiero venir temprano, quiero orar, pastor, yo vengo a barrer, pastor, yo vengo a arreglar, yo vengo a participar, pastor, yo llevo tal cosa, yo llevo tal otra, porque uno se ha entregado primeramente al Señor y ha sacrificado sus propias convicciones, sus propios juicios, sus propios temores, y se ha dado al Señor. Los hermanos de Macedonia sacrificaron sus comodidades y ellos rogaron porque, amados, para uno como pastor a veces es difícil hablar del tema de la ofrenda, los diezmos, porque se puede prestar a muchas cosas y sí hay personas que tienen avaricia, que voltean nada más les falta voltear a los hermanos de cabeza. Pero yo siempre les he dicho a muchos hermanos que ese es un tema espiritual, que es el Espíritu el que lo acciona en los hermanos, es algo que hace el Señor. Yo únicamente doy la palabra y lo demás lo hace el Señor. Y cuando el Señor ha hecho en la obra de cada creyente, Él sabe de parte de Cristo lo que tiene que hacer delante del Señor. Él sabe lo que tiene que hacer, nadie lo obliga, porque es el Señor, porque se ha dado al Señor, y no se ha dado solamente en un área de las ofrendas, le ha dado su corazón al Señor para decirle: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, en todo lo que tú me mandes, yo te voy a obedecer. En todo lo que tú me mandes, yo te voy a obedecer. Esto decían los macedonios: en todo lo que nos mandes, Señor, te vamos a obedecer. Y cuando vieron que estaban haciendo una colecta para los hermanos en Jerusalén, ellos mostraron las riquezas de su corazón, sus tesoros de los cielos, su tesoro de su vida, de su espíritu, de su comunión con el Señor, que es un verdadero tesoro, de su confianza al Señor, de la autoridad de su Rey, de la confianza en su Dios. Y ellos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de su pobreza extrema, ellos confiaban en el Señor y eran hermanos verdaderamente entregados al Señor. Y claro que ellos rogaron al apóstol Pablo y le dijeron: hermano, le ruego que nos permita participar. Y el apóstol Pablo se quedó sorprendido y sabía que esto venía del Señor y dijo: adelante. Por eso le dijimos a Tito para que terminara y acabase esta gracia. Por tanto, decía Pablo, versículo 7, estaba maravillado Pablo, estaba gozoso. Decía: por tanto, como todo abundáis en fe, abundas en palabra, abundas en conocimiento, abundas en toda solicitud. Un hermano que está en la fe, que está leyendo la palabra, conociendo en verdad, siempre solícito a servir al Señor en todo lo que sea, y sobre todo en amor para con vosotros. En amor para con vosotros, dice el Señor. Pero por supuesto que ese hermano va a rogar por favor a mí también. Déjenme servir. Amados, yo quiero dar un testimonio vivo de esto, que es nuestro amado hermano Marianito, amados hermanos, nuestro amado hermano Marianito. El hermano Marianito, como si algunos no lo conocen, es un hermano de alrededor de 70 y tantos años, de la tercera edad. Lleva ya casi con nosotros los 8 años que llevamos aquí en la congregación. El hermano es el que se encarga de montar las sillas, de abrir el salón
porque ese fue el acuerdo cuando tomamos ese salón que nos prestan, que el hermano Marianito se encargara de hacer todas las diligencias para que se mantuviera esa responsabilidad. Y el hermano siempre ha sido encargado de eso, y es un hermano pues, que ahí va, ¿no? Y de repente cuando hacíamos las coinonías y hacíamos las cooperaciones para hacer los convivios, a él no le pedíamos. No le pedíamos porque decíamos, no, ¿cómo al hermano le vamos a pedir? El hermano, hay que darle al hermano Marianito. Pero él siempre, pastor, ¿qué coopero? No, hermano, ¿cómo cree? No, usted no, pastor, por favor, yo quiero cooperar. No, hermanito, pero ¿cómo? No, mejor vamos a cooperar. No, pastor. Muy amable, muy amable. Pastor, por favor, dígame qué traigo, yo quiero traer algo. Ah, su hermano, bueno, hermano, pues tráigase un refresco. Bueno, pastor, voy a traer 2 refrescos. En verdad, así, literal, Y hermanos, después empezó la colecta para pues la compra del terreno, que estamos en ese proyecto, y desde los primeros días el hermano se acercaba, pastor, aquí está lo de para el terreno. No, hermano, ¿cómo cree? No, pastor, aquí está. Bueno, ¿por qué se da esto? Porque no quiero que nos vayamos a enfocar hacia ese tema del dar, pero yo quiero decir que hay unas características que muestran un sacrificio al Señor. ¿Cómo es entregarse al Señor? ¿Cómo es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo que es vivo no porque esté en carne y hueso, sino porque viene del Dios vivo, si viene de Cristo que nos vino a dar una vida en abundancia. Un sacrificio vivo no quiere decir nada más un sacrificio en persona, sino es un sacrificio que muestra la vida de Cristo en nosotros. El Señor quiere sacrificios que muestren la vida de Cristo en nosotros. Primeramente, uno sacrifica su ego, uno sacrifica su orgullo, uno sacrifica sus principios, uno sacrifica su intelectualidad, uno sacrifica su grandeza, como lo hizo Naamán, y entonces es sanado de su lepra espiritual, es sanado de su corazón mentiroso, y entonces viene esto, empieza a abundar la fe en el Señor, como la tuvo Naamán después de que fue sanado. Dijo, ahora yo voy a alabar y adorar al Dios vivo. Ahora cuando yo esté en el templo del Dios de Siria, sepa el Señor, Jehová me perdone si yo me inclino, pero me voy a inclinar nada más por el rey, pero mi corazón es de Cristo, es del Señor. Bueno, dando un ejemplo de cómo sería ahora. Mi corazón es del Señor. Ahora soy del Señor, ahora soy de Cristo. Mi corazón le pertenece a Él, tengo fe en Él. Ahora leo la palabra, porque hay que sacrificarse para leer la palabra, porque nuestra carne no quiere sujetarse a la palabra ni tampoco puede. Hay que sacrificarla, hay que crucificarla en la cruz. Cuando estamos en toda solicitud, amado, ¿esto qué quiere decir? Que estamos dispuestos a servirle al Señor en toda nuestra vida, pero la solicitud no viene de un acto forzado por el pastor, forzado por la congregación. Debe de ser un acto que venga de tu amor por el Señor, de un fruto de tu sacrificio, de todas las cosas que eran para ti valiosas, que se las has dado al Señor, y como consecuencia se te ha regalado esta solicitud. La solicitud es un don. Es un don que viene del Espíritu, y hay algunos dones que se manifiestan incluso de servicio más grandemente, algunos hermanos que se les reparte más en esta área. Hay hermanos muy dispuestos que se mueven como pez en el agua sirviendo. Uno de ellos es el hermano Marianito, que no es muy celoso y como que no quiere que nadie le ayude, porque él quiere llevarse esa bendición. Bueno, de repente sí le ayudamos, pero de vez en cuando. Pero él lo hace con gozo, pero es porque hay una solicitud, hay una entrega al Señor, y obviamente también en el amor, amados hermanos. Cuando uno sacrifica el pecado, las concupiscencias, las mentiras, el ego, la soberbia, esos son los sacrificios que le agradan al Señor. Sentirse contrito, humillado, decir, chin, hice mal, no, la regué, me siento mal. Señor, perdóname, quiero sacrificar mi vida, quiero pedirte perdón, quiero entregarme a ti. No sabía lo que hacía, tú eres mi autoridad, confío en ti, perdóname, Señor. Y cuando uno hace eso, entonces nace el amor de parte del Espíritu Santo, porque lo que estorba al Espíritu Santo es la soberbia, es la necedad, es la mentira, y por eso hay que sacrificarlas, hay que llevarlas a la cruz. Por eso dice la palabra que ofrezcamos sacrificios de justicia y confiemos en el Señor.
¿Qué quiere decir sacrificar? Hacer sacrificios de justicia quiere decir esforzarse a hacer lo justo en nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestros principios, decir, no, yo confío en el Señor. Es un sacrificio que estoy haciendo, pero yo lo voy a hacer. Es un sacrificio el perdonar, pero yo lo voy a hacer. Es un sacrificio esperar en el Señor, pero lo voy a hacer, porque tales sacrificios agrada al Señor. Y dice la palabra que cuando viene este amor, pues claro que ya como una hermosa añadidura, desde luego también abundan en la gracia de dar. Por eso yo les he dicho a muchos hermanos, cuando hablamos del tema de dar, no solamente un tema superficial, hay muchos factores que se dan antes de este tema, muchos factores que se dan antes para que alguien pueda dar con gozo. Cuando un hermano ha entregado su vida a Cristo, no solo en el área de dar la ofrenda, el diezmo por amor, sino en otras áreas ya se ha entregado al Señor. Y es un hermano que no le pones límite. No le pones límite, no le dices tienes que dar el 10% a fuerza. No, ¿por qué? Porque el Señor le pone hasta da más. Y no le tienes que andar checando, póngale nombre hermano porque quiero saber quién da. No. Y si un día reprendes al hermano, lo va a aceptar. Y si un día se decide algo sobre su vida de parte de Dios, lo va a aceptar. Porque ya se dio al Señor. Y así hay muchos hermanos. Y obviamente hay también los que no creen en el Señor, los que andan en el mundo, los que no quieren sacrificar sus pasiones, no quieren sacrificar nada, son los primeros que debaten. Bueno, ¿y qué se va a hacer con esa ofrenda? Y el pastor, a ver, ¿por qué no es pastor pobre? ¿Por qué no es el pastor como San Martín de Porres? ¿Por qué no tienen la pobreza franciscana? Si debería, ¿por qué no son del Señor? Porque no han comprendido la gracia de participar en una muestra de amor. Esos son sacrificios, amados hermanos. Son sacrificios de los cuales el Señor se agrada. Miren, vamos a Romanos capítulo 12, un texto muy, muy importante también. Ya casi terminamos, ha sido un poquito atropellado este tema, pero ha sido de bendición, amados, por lo que deja nuestra vida el testimonio de este sacrificio. Hay que hacer sacrificios de justicia y confiar en el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, el transformar nuestra mente requiere un sacrificio. El transformar nuestra mente requiere un sacrificio. Ayer hablábamos de la santidad. La santidad tiene que ver con comparar los conceptos de Dios con los conceptos del mundo y apartarnos de los conceptos del mundo e irnos al Señor. Es decir, somos apartados del mundo. El sacrificio vivo, santo, agradable al Señor quiere decir que primeramente nos entregamos a Cristo, sacrificando nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras soberbias. Profesando ser sabios, se hicieron necios en vez de darle la gloria al Señor. Entonces hay que sacrificar nuestros conceptos, nuestras convicciones en el mundo. Profesamos ser sabios, hay que sacrificar nuestra sabiduría, porque bien dice la palabra, el que quiera ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y hemos dado unos estudios, amados, subido unos estudios al YouTube de que cómo la teología ha sido una herramienta de vanagloria del hombre. Ahora resulta que el máster de teología es el que domina sobre los demás, porque lo maravilla con sus conocimientos, sus hermenéutica, su homilética, y quiere con ese conocimiento enseñorearse de los demás. Pero lamentablemente, amados hermanos, para las causas de estas personas, el Espíritu no deja que uno se enseñoree sobre esas teologías. Entonces, un sacrificio es despojarse de eso. Decir, a ver, yo estudié en el Instituto Máster de Teología, pero pues nada más me he hecho el más terco, me voy a despojar. ¿Quién se despojó de sí mismo? Nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó, pero se sacrificó primeramente en lo que Él deseaba, en lo que Él creía como hombre. Él tenía pasiones que lo movían a intereses personales, pero Él todas las entregó al Señor.
Él tenía hambre y se le apareció Satanás y le dijo: convierte esas piedras en pan. El Señor lo podía hacer, pero no se hacía su voluntad, se hacía la del Señor. Y Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es un sacrificio. Poner la palabra por obra en nuestra vida, sobre nuestras ideas, sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos, es un sacrificio, amados hermanos. Humillarse es un sacrificio, quebrantarse es un sacrificio. Es un sacrificio grande quebrantar nuestra soberbia y quebrantarla nosotros, no que nos quebrante alguien más. Es hermoso cuando nos quebrantamos nosotros y nosotros solos decimos: Señor, he pecado. Por eso el sacrificio que le agrada al Señor es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que viene de un culto al Señor de manera racionada. O sea, primeramente me entrego a la fe, leo la palabra, tengo esa solicitud por las cosas de Dios, amo al Señor, entonces lo que Él me diga yo hago, lo que Él me diga yo hago. Hermanito, no seas malito, ayúdanos a poner una lona. Pero hermano, por supuesto. Oiga, hermano, no podría llevar unas tortillitas. Pero hermano, no, claro, con mucho amor. Hermano, no podría llevar. Sí, hermano, desde luego, una alegría grande. ¿Qué se ofrece, hermano? Hermano, fíjese que necesitamos oración. Pero hermano, desde luego, hermano. Ese es un sacrificio vivo, es un culto racional que viene de una mente con convicciones propias, sabiendo que depende de su Rey y que está bajo la autoridad de Cristo. Por eso dice: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ahora sea el entendimiento del Señor y no el nuestro, para que podamos comprobar que todo lo que dice el Señor es verdad, que todo lo que ha mandado el Señor es cierto, que toda su voluntad de Él es buena y agradable para nosotros, y que si nos humillamos a Él, vamos a vivir lo mejor de nuestra vida. Y no solo eso, sino que vamos a estar en la vida eterna con el Señor. Y cuando hablo de vivir lo mejor de nuestra vida, hablo de vivir una vida en Cristo, una vida de gozo, de paz, de honra delante del Señor. A veces no queremos sacrificar nuestra soberbia, no pedimos perdón. A veces no queremos reconocer que estamos haciendo mal, no queremos reconocer que necesitamos consejo, no queremos reconocer que necesitamos la ayuda de los hermanos. Amados, ¿saben que hace un tiempo, no me acuerdo si ya un año, atravesamos mi esposa y yo un tiempo difícil y decíamos, quedábamos los dos en acuerdo, decíamos: hay que pedir el apoyo y la oración de los hermanos, porque necesitamos de la iglesia que nos ayude a orar por esta situación. Y en un acto de humildad, sacrificando nuestra soberbia, nuestra jactancia, ¿cómo nosotros vamos a pedir apoyo de oración? Amados, se pide con humildad, porque también somos hijos de Dios, necesitamos del Señor, somos también el pueblo de Dios. Y con humildad, hermanos, oren por mí, tengo esta necesidad, no, ayúdenme en oración. Oye, el pastor, pues el pastor igual. Un acto de humildad, ¿no? Y es un sacrificio en nuestro ego hacer eso, pero se hace en el amor del Señor, porque decimos: necesito del Señor. Y nosotros damos el consejo a los hermanos con toda humildad, que puedan dar sus peticiones de oración. A veces algunas se consideran vergonzosas, pero lo vergonzoso es quedarse sin la ayuda de Dios. Eso sí sería vergonzoso. Pero hay que sacrificar. Pongo este ejemplo, hermanos, ¿no? Para que nos demos cuenta. Yo les comparto cómo a veces sacrificamos cosas, y también cuando uno tiene el deseo de hacer alguna cosa, pero va en contra de la voluntad de Dios, hay que sacrificar esas ideas, esas necesidades. Amados, vamos a regresar al Salmo 51 ya para terminar. En la ley había sacrificios ya establecidos, o sea, llevabas a tu cordero, lo entregabas al sacerdote y ya cumpliste. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Ay, hago el sacrificio de pararme temprano. Voy a la congregación, ya cumplí, ya hice el sacrificio, ya cumplí. No, esos sacrificios no se agrada al Señor. Yo lo daría, dice David, pero no te agradan esos sacrificios. ¿Por qué? Porque andamos en pecado, porque andamos en soberbia, porque andamos en el mundo, andamos en nuestro carácter ahí enojados y todo, pero dices: ay, pues ya cumplí, ya me sacrifiqué y vine y ya el pastor no me puede decir nada porque ya vine a la reunión, ya me sacrifiqué. No, esos no son los sacrificios que le agradan al Señor. Cualquiera los puede dar, el ir a la congregación cualquiera lo puede hacer, hasta un incrédulo. Pero esos sacrificios, amados hermanos, deben de ir acompañados primeramente de un sacrificio interno, donde uno muere a sus convicciones para ir al Señor. Si uno dice: ay,
no tengo ganas de aprender de Cristo, no tengo ganas de buscar al Señor, pero necesito, tengo que humillar mis pensamientos, tengo que humillar mi soberbia, voy a hacer un sacrificio para humillarme, quiero ir a buscar al Señor. Es muy diferente, porque va motivado ya de un razonamiento, de un amor a Dios, de una entrega, de una humildad. Esa es la diferencia. Dice el Salmo 51, dice, los sacrificios, dice, porque no quieres sacrificios que yo los daría, becerros, ¿verdad? Ofrenda del todo quemada, yo lo daría, pero los sacrificios que te agradan a ti son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú. Señor, vengo a entregarte mi corazón, vengo a entregarte mi orgullo. Eso hizo Naamán. Naamán digo, voy a entregar mi grandeza, voy a entregar mi orgullo, mi enojo, se lo voy a entregar al Dios verdadero, me voy a meter al Jordán. Y ese sacrificio le valió la sanidad. Él sacrificó, ¿qué tuvo que, al meterse al Jordán, qué simbolizó en Naamán? También un sacrificio. Él entregó un sacrificio al Señor, un sacrificio que el Señor lo tomó, esa fe la tomó como justicia y le dio la sanidad, porque confió en el Señor, obedeció, murió a su ego, se sacrificó y comprobó que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida, fue lo mejor para su vida. Así nosotros, si nos sacrificamos en muchas áreas de nuestro ego, de nuestra soberbia, vamos a ver que lo que quería el Señor para nosotros era mucho mejor. Era mucho mejor. Dice la palabra, haz bien con tu benevolencia a tu pueblo, Señor, porque tu benevolencia nos hace falta, que edifique los muros para protegernos de nuestra maldad, del pecado, esos muros que representan la santidad de un pueblo diferente. Es importante edificarlos cada vez que nos humillamos, que damos testimonio que somos el pueblo de Dios. Entonces, cuando estemos limpios, te agradará todo lo que hagamos por fuera. Entonces ya te agradarán los sacrificios de holocaustos y los becerros. Entonces traeremos los becerros al altar, porque ya nos hemos dado primeramente al Señor en nuestro corazón, que es lo que siempre ha pedido. David decía, si ya nos dimos primeramente nuestro corazón al Señor, ya nos humillamos, ya nos entregamos a Él, entonces ya preséntale el becerro, porque va a ser doblemente de bendición para el Señor. Entonces, primeramente, muere a tu orgullo, primeramente ama al Señor, primeramente entrégate, y ya todo lo demás que hagas como un sacrificio, levantarte temprano, estudiar la palabra, disciplinarte, pues va a ser bien recibido por el Señor, no por lo segundo, sino por lo primero, y lo demás te contará también como algo añadido, que será doble olor grato delante del Señor, y de buen testimonio para los demás hermanos. ¿Saben por qué muchos hermanos no les gusta servir al Señor? Pues porque no son del Señor, así de fácil. ¿Saben por qué les cuesta trabajo servir al Señor, agarrar una jerga, ir a limpiar la congregación? ¿Saben por qué les cuesta trabajo? Pues porque les cuesta trabajo la santidad del Señor, les cuesta trabajo sujetarse a Cristo, todavía viven bajo sus conceptos, todavía viven bajo sus ideas. Claro que por fingimiento, si tú les pides, pues van a decir que sí, pero no lo hacen de libre conciencia, de grato corazón. Tú ves el que lo hace de corazón, amados hermanos, y ¿saben qué es lo mejor? Que el Señor lo ve. Que el Señor lo ve cada vez que de corazón, voy a hacer esto, voy a servir al Señor, qué privilegio que me hayan escogido. Pero es cuando ya tu corazón se lo dice al Señor. Y hay hermanos orando, que están nada más tronándose los dedos esperando que el pastor les diga que hagan algo en la iglesia, pero que quieren servir porque aman al Señor y nada más, pastor, en algo que yo le pueda ayudar. No, hermanito, pastor, cuando se le ofrezca algo, cuente conmigo. Sí, hermano, en lo primero. Y al otro día, pastor, ¿ya habrá algo que yo le pueda ayudar? Hermanito, pues ya está todo ocupado, pero en cuanto haya algo, primero Dios. Amados, esos corazones ya están sirviendo al Señor, aunque no lo hagan físicamente, ya se han entregado a Él, porque ya han hecho el sacrificio que le agrada a Dios, quebrantarse delante de Él, entregarse a la palabra, entregarse a la fe en el Señor y sobre todo al amor. Ya ha sido fruto de un sacrificio agradable al Señor, un sacrificio vivo, razonado, un culto racional, porque no se hace un culto al Señor por religiosidad, se hace un culto razonando, que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por convicción de la palabra, por amor a nuestro Salvador. Y entonces sí, vamos a poder transformar nuestra mente para poner los principios de la palabra. Y si hay algo que sacrificarle al Señor para que Él lo tome y quede quemado en el fuego de su altar, en la cruz de Cristo, se lo vamos a dar, y entonces brillará la gracia del Señor en nuestras vidas. Amados, hay mucho que sacrificar al Señor en nuestra vida, y tenemos que darle al Señor esos sacrificios, haciendo obras justas, haciéndolo por amor al Señor, muriendo a nuestro ego, derribando nuestros altares de soberbia, nuestros ídolos ocultos, amados hermanos.
para dar al Señor lo que Él pide. Gracias a Dios que Él nos ha ayudado en la gracia de su nombre. Sin Él no podríamos hacer esto, amados hermanos. Sin Cristo no podríamos sacrificar nada, pero Él se sacrificó en todo su ser, amados, para que nosotros tengamos esperanza y podamos presentar los mismos sacrificios que hizo el Señor. Él sacrificó, dice la palabra en Isaías 53, que iba a ser cortado de entre la tierra, que no iba a tener descendencia, que no iba a tener hijos, no iba a tener familia. Yo creo que el Señor lo anhelaba en su carne, como lo anhelamos todas las personas. Uno anhela, uno quiere, ¿verdad? Yo les contaba ese testimonio de hace 3 años, bueno, no hace 3 años, hace ya un tiempo, no recuerdo cuándo fue, que lamentablemente perdimos un bebé, y ya uno se había ilusionado, íbamos a tener 3 hijos, pero el Señor no lo quiso, y uno debe decir: Señor, gracias Señor, porque se hace tu voluntad, lo que tú quieras, Señor. Yo quería esto, pero si tu voluntad es que yo tenga esto nada más, me gozo, Señor, gracias, y hago un sacrificio para que se haga tu voluntad. Yo quisiera tener una casa propia, pues no la tengo, pero mira, Señor, yo estoy contento con el techo que me das. Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Padre. Yo me gozo, te agradezco, me sacrifico en mis convicciones, me sacrifico en mis deseos para que se haga tu voluntad y me uses como tú quieras. Así es, amados hermanos, uno se sacrifica por amor a la palabra, por amor al Señor, y muere a sus convicciones, a su comodidad, a sus principios, porque servimos a un Rey. Y servimos a un Rey que es generoso, servimos a un Rey que es fiel, servimos a un Rey que no se va a quedar con nada, amados hermanos, sino que nos va a pagar más abundantemente. Y digo pagar como un término que se puede entender en el mundo, pero aún, amados, no es una obligación para Él, lo hace por gracia. El Señor nos da todo por amor, porque no nos lo debería de dar. Él no tendría por qué darnos las cosas que nos da. No tendríamos derecho a nada más que a la muerte. Sin embargo, Él nos ha dado tan grandes cosas que hay que tener contentamiento. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, no enojarnos por lo que no tenemos. Hay que valorar lo que tenemos y decirle: gracias, Señor, porque con esto tú te vas a glorificar. Recuerdo cuando el Señor dio de comer a 5,000 con 5 panes y 2 peces, y Él multiplicó. Pero esto no nada más es para hablar de las ofrendas y el dinero, no. Es para hablar que de lo poco el Señor hace grandes cosas. De lo poco que tenemos poca fuerza, Él se glorificará. Tenemos poca fe, con esa fe el Señor hará grandes maravillas. Tenemos poco amor por Dios, con ese amor el Señor hará grandes cosas y crecerá y se manifestará, se multiplicará. Es importante llegar al Señor y decirle: Señor, tengo apenas esta pequeña intención de conocerte, pues ponla sobre el altar, sacrifícate, ven al Señor, y el Señor multiplicará esa fe, esa fuerza, ese deseo, y veremos grandes cosas en nuestra vida y vamos a comprobar lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Hay que confiar en el Señor, quebrantarnos, humillarnos, entregarnos primero a Él, como los macedonios, que ellos se dieron primero al Señor y son ejemplo no solamente para una ofrenda, sino son ejemplo de corazones que estaban entregados al Señor a pesar de sus tribulaciones y su extrema pobreza. Ellos se habían entregado a Cristo y ya no eran pobres, ahora eran ricos, porque tenían un recurso mucho más grande que no tenía la gente, los ricos del mundo, no tenían el corazón que tenían los macedonios. Y para dar hay que tener el corazón de los macedonios, no solamente para dar una ofrenda, sino para ser de Cristo, porque el Señor da por igual. Y Pablo exhorta a los corintios y dice: ustedes tienen que hacer igual, porque también tienen la misma palabra, también tienen el mismo espíritu, y eso es una bendición que puede hacer cualquiera, porque viene como una dádiva, un don de un hijo de Dios. El Señor nos da ese espíritu sin medida. Pero, amados, tenemos que meditar en que le pidamos al Señor que nos ayude a sacrificarnos en nuestros egos, en nuestras vanaglorias, en nuestros temores, dándole al Señor la confianza, sacrificando nuestra impaciencia, sacrificando nuestro corazón necio, para que reine su palabra, para que reine Él, para que pueda ser puesta su voluntad del Señor. Amados hermanos, debemos de presentarle siempre un sacrificio de lo que Él nos pide. Y lo que Él nos pide siempre ha sido nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Entreguémosela a Él, amados hermanos. Si Él nos pide eso, hay que darlo. Que nos va a costar trabajo, claro, pero que sea ese sacrificio, porque eso es lo que el Señor quiere, ese es lo que el Señor espera de nosotros.
como una justa retribución por la gracia que Él nos ha dado, es que nosotros le demos nuestro amor a Él. Vamos a terminar, amados hermanos. Fíjense lo que dice aquí. Sacrificio, la palabra quiere decir una señal de reconocimiento, una obediencia, una ofrenda, ¿verdad? También representa un esfuerzo, una acción, ¿verdad? Dice, es un trabajo que uno se impone a sí mismo por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Bueno, ¿a quién queremos beneficiar? Pues al Señor, ¿no? Y bueno, el sacrificio no es para beneficiar a Cristo porque Él es pleno en Él. ¿A quién beneficia? Pues a nosotros por la gracia de su nombre. Entonces, amados, es entregarse al Señor, es solo eso, hay que aprender a entregarse. El sacrificio vivo no es otra cosa más que entregarse al Señor de corazón. Entregarse al Señor de corazón, con todo el alma, la mente, el corazón. Eso es lo que representa un sacrificio vivo, amados hermanos. Y pues, ¿qué espera el Señor? Pues que se lo entreguemos todos los días. Que se lo entreguemos todos los días, porque el Señor nunca va a despreciar ese tipo de sacrificios. Se va a gozar, amados hermanos, y eso va a ser una bendición, una alegría para nosotros por medio de Cristo y para la gloria del Padre, que es lo que el Señor nos ha enseñado. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar aquí, ¿verdad? La gloria es para el Señor. Vamos a terminar aquí. Damos gracias al Señor por esta semana que nos ha permitido hacer esta serie de enseñanzas. Y bueno, vamos a reiterar los saludos, ¿verdad? Antes de terminar, bueno, pues un saludo muy grande a nuestra hermana Lulú, ¿verdad? Nuestra hermana Gris, mi esposa, mi cielo, gracias. El hermano Jorge, gloria a Dios, hermano, un saludo muy grande. Nuestra hermanita Andrea, saludos, hermana, bendiciones. Nuestra hermanita Daira también, mandamos saludos. Y nuestra hermanita Ney, un saludo también muy grande. Y pues muchas gracias a todos, hermanos, por estar atentos a estas enseñanzas y apoyar también esta obra del ministerio para que la palabra siga fluyendo y siga manifestándose para la gloria del Señor. Escudriñemos todo, lo que sea bueno de parte del Señor, tomémoslo. Lo demás, como dice la palabra, hay que desecharlo. Pero esperemos que haya sido una enseñanza nutrida para nuestra alma y que sea de mucha edificación para nuestro corazón. Vamos a orar por agradecer esta semana la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros y para que nos permita el siguiente lunes estar nuevamente en esta serie de estudios. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias por esta enseñanza. Había mucha oposición, Señor, pero tú querías que conociéramos tu palabra, no de boca de hombre, sino de medio de tu espíritu. Gracias porque nos permite sacrificar todo nuestro corazón para que reines tú, Señor. Gracias porque ponemos sobre el altar para ser quemada toda soberbia, toda altivez, toda concupiscencia y toda convicción propia que no se conforma a tu palabra. Toda sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica la ponemos sobre la cruz. Enséñanos a ser un pueblo que sepa sacrificarse, Señor. Que te entregue sacrificios de justicia, que te entregue sacrificios dignos de tu nombre, sacrificios santos, vivos, agradables a ti, que nuestra vida sea agradable a ti, que estemos entregándote lo que te agrada, Señor, que estemos dándote lo que tú quieres, para que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias por esta misericordia, por esta semana que nos has permitido hacer esos estudios, por este tiempo, Señor, donde nos has manifestado tu grandeza, donde nos has mostrado nuestra debilidad y se ha glorificado tu nombre. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, no nos abandones y guíanos siempre al camino eterno. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gozo, una bendición muy grande el poder estar con ustedes en este tiempo, en esta semana. Amados, pues fortalezcamos nuestra fe. Debemos de estar ya nutridos, fuertes, esperando lo que viene, ¿verdad? Al parecer, pues ya esta situación de la pandemia viene en la etapa más difícil en estos siguientes días, pero debemos de estar fortalecidos también nosotros con nuestra fe muy firme,
muy limpios, muy fortalecidos para que podamos estar de pie ante esta adversidad y glorificar al Señor. Cuídense mucho, amados hermanos, perseveren en la gracia, en el amor del Señor, en el temor a su nombre. Temamos al Señor y tal vez Él tenga la misericordia de quitar de sobre la faz de esta tierra esta aflicción, pero también démosle alegría, démosle gozo y bendición y alabanza a su justicia, porque el Señor hace justicia en la tierra, y démosle gloria a su nombre. Muchas gracias, amados hermanos, un abrazo a todos, un saludo muy grande a todos, y esperemos primeramente Dios el próximo lunes, el Señor nos preste vida, retomar esos estudios de la 1 de la tarde. Dios los bendiga, amados hermanos, gracia y paz y bendiciones para todos.